Vean esto. No es lo mismo a algo más superficial como el puntillismo de arrastre, en donde va marcando puntito por puntito. Son los más fáciles y rápidos de sanar. ¿Cuántas cosas hemos aprendido por las redes sociales? ¿Qué ventana nos abren al mundo para poder comprender y acercarnos a realidades que antes desconocíamos? Imagina que te condenan a pena de muerte, pero justo cuando van a dispararte, enseñas un tatu y te salvas. Como lo oyes, los presos soviéticos utilizaban el tatuaje como lenguaje secreto. El tatuaje se ha practicado en diferentes culturas de todo el mundo, desde el Neolítico hasta la actualidad, pasando por un sinfín de significados, desde marcar a sus portadores hasta servir en la Unión Soviética. Pero estos tatus no fueron los que les salvaron la vida, sino tatuarse las caras de sus enemigos, Lenin y Stalin. Los líderes eran tan temidos por sus guardias que no se atrevían a disparar contra sus caras. Y hoy, toda una forma de expresión. Las redes sociales nos han permitido aprender más de los tatuajes, conocer a los tatuadores, a la gente que se tatúa, ver su arte y poco a poco ir quitándonos prejuicios. Yo soy una libreta y yo veo los tatuajes en sí como un poco contar tu historia. Yo qué sé, tengo cosas por mis ex, tengo cosas por amigas con las que he discutido, después ya no somos amigas. Las redes sociales ayudaron a masificar que las personas que se tatúan no son delincuentes, ni malos, ni drogadictos y los prejuicios estigmatizantes que la modernidad les puso. De hecho, hasta podemos aprender de física a partir del tatuaje. Resulta que aquí dentro existen bobinas que crean campos magnéticos pulsantes. Van expulsando la aguja hacia adelante y hacia atrás, haciendo que se cree el tatuaje. Porque nuestros conocimientos no tienen nada que ver con cómo lucimos. Las redes demostraron eso, pero es verdad que también cambiaron el negocio del tatuaje. Ahora Instagram, TikTok son un catálogo de tatuadores. ¿Cómo es ser tatuadora y creadora de contenido al mismo tiempo? ¿Tu trabajo depende de las redes sociales? Todo sobre el mundo del tatuaje, hoy en Pulsar. Bienvenidos a Pulsar, qué bonito ha sido junto a ustedes y les creadores de contenido desmenuzar los fenómenos de las redes sociales y hoy algo de lo que creo que pocas veces se habla. Aquellos oficios que cambiaron y ahora quizá dependen de las redes sociales, el arte, los memes y hoy los tatuajes. Para conocer todo de este mundo nos acompaña Karen Ninja, tatuadora y comiquera, fundadora de Tremendas Tattoo, un estudio de tatuajes de mujeres queer. Karenina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Ay, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, cuéntame, tú empezaste, ahora hay como un boom de tatuajes dentro de las redes sociales, ¿no? Hay muchas personas haciendo tatuajes, pero tú empezaste a tatuar antes de este boom. Pues más o menos sí, creo que cuando yo empecé sí existían obviamente las redes sociales, llevo casi 8 años haciendo esto, pero bueno, si tenemos en consideración que Facebook sigue vivo y existe hace más de 20 años, pues a final de cuentas llegué cuando ya estaban puestas las cosas. Claro, pero no había como ahora que en Instagram parece un catálogo. También eran otras redes sociales. Digo, o sea, cuando yo empecé Instagram solamente te dejaba poner carruseles, pero no había historias, no había, o sea, eran otras redes sociales, sí las mismas, pero obviamente sin todos los cambios, eran otros dueños. Hasta el formato de las publicaciones era diferente. Todo era diferente. ¿Y cómo o qué cambios viste en el oficio del tatuaje a partir de la llegada de las redes sociales? O sea, de hecho, yo cuando empecé, a mí me funcionaba más como estar en Twitter, porque ya tenía como que una audiencia en Twitter, porque primero empecé en el cómic, entonces luego fue como, también tatúo. Y a pesar de que Twitter no se vería como una red social como para tatuaje, a final de cuentas a mí me funcionó empezar en Twitter e Instagram era como una segunda cosa para, o sea, ¿Y en cómo el era momento, el Twitter de los tatuajes? en el momento en el que al menos yo empecé. Entonces, luego ya cuando empezó como justamente como que digamos, a tener otra forma de verse las cosas, por mucho tiempo también me tocó que a final de cuentas sí tenías un Instagram, pero funcionaba más como un catálogo, como un book de tu trabajo y ya está. Eso era lo que había. ¿Y ahora?
Y ahora ya es otra cosa totalmente diferente. Ya no basta nada más con subir una fotografía y que la gente diga como está muy chido tu tatuaje. Ahora como digamos que tienes que crear de alguna manera, pues sí, contenido relacionado pues justamente a esto, a la profesión de tatuaje. A veces una sube de todo un poco para variar, pero sí hay una demanda a que tienes que hacer algo más que solo una fotografía, porque el mismo algoritmo te lo está pidiendo, o sea, no favorece solamente como poner la foto y ya está. Ya no basta solo con tu trabajo de tatuadora. No, que justamente es lo frustrante que es para muchas personas porque pues muchas artistas pues igual estamos como de pues yo nada más quería tatuar, ¿qué es esto de que ahora tengo que grabar videitos y contar una historia y hacer esto? Es una chamba, o sea, es otra chamba por sí misma. Una cosa es el tatuaje y otra cosa es como llevar las redes. El problema es cuando tenemos concepciones que sí nos limitan. Así que aquí tienes 3 mitos en el tatuaje para olvidarte de ellos. Hora de mandarlos a la verga. En ese sentido, ¿tú crees que, o sea, yo lanzaba esta pregunta al inicio del programa, quizás sí es uno de los oficios que dependen de las redes sociales? ¿Crees que ahora...? Sí, yo creo que sí. O sea, digo, pues es que a final de cuentas la audiencia que puedes tener es muy, muy, muy grande y pues simplemente todo el mundo está ahí. La cuestión ahora es que con el cambio de algoritmos, alguna vez recientemente escuché algo que decía como que las redes sociales son casas prestadas. Uh-huh. Y más o menos es así, porque nunca sabes en qué momento te la van a cancelar, te la van a censurar, te la van a shadowbanear, y no tienes control sobre eso, simplemente sucede. O sea, por ejemplo, no sé, el año pasado surgió un problema con los tatuadores porque cuando ponían tatuajes que eran como de pecho y aunque los pezones estuvieran cubiertos, pues te lo baneaba porque era como estás enseñando como cierta desnudez a pesar de que no estabas enseñando la desnudez, en realidad estabas enseñando como el trabajo. Entonces tiene su chiste como sea tratar de navegar ese tipo de cosas y todo el tiempo están cambiando. Entonces justamente me parece muy bien la expresión de son casas prestadas porque en cualquier momento te echan, te quiebran una ventana o y no sabes qué va a pasar. Exactamente, es como estar como a la deriva. Justo el año pasado pues hubo un declive demasiado pronunciado que todas las personas que estamos, incluso no solo en el tatuaje, sino en el área creativa, como de pequeños creadores que hacen como arte o otro tipo también como de cosas como más pequeñas y que vivíamos totalmente de recibir clientes de Instagram. A finales de 2023 cambia el algoritmo, entonces todo 2024 se viene en este declive de ya no hay una audiencia, ya nadie te está viendo, ya no hay... Y tienes que cambiar las cosas, no puedes seguir haciendo como lo mismo porque justo ya no es suficiente. Y entonces, antes, cuando una podía tener una audiencia como muy grande, y que justamente lo que subías también era muchísimo más compartible y había una oportunidad como más fácil de llegar como a más followers y así. El año pasado cambió por completo. Qué fuerte que lo menciones porque pareciera que el tatuaje es un trabajo muy creativo, pero ahora parece que depende de las redes sociales. Nos vamos a un corte, pero al regresar seguiremos platicando con Karen Ninja sobre todo el mundo del tatuaje y las redes sociales. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. ¿Qué opinas de los tatuajes? Hay algunas personas que lo representan como algo malo, pero pues para mí no. Simplemente el hecho de verse bien. Siempre lo relacionan, ya sabes, con malas influencias, todos estamos ligados al mundo de las drogadicciones. Opino que cada uno, si se los quiere hacer, que se los haga. Yo tengo varios. ¿Y cómo conseguiste a tu tatuador? A través de redes. Vi que hacía unos dibujos y me animé.
¿Cómo crees que el internet o las redes sociales han cambiado nuestra percepción sobre los tatuajes? Bueno, en social media está lleno, ¿no? Que te metes y hay tatuadores y gente con tatuajes y diseños y de todo, entonces te crea como una necesidad muy grande de querer más y más, que a lo mejor se vuelve un poco menos personal, porque se vuelve más moda. Ya puedes encontrar como más personas que hacen tatuajes. Un estudio lo buscas en Instagram o en TikTok y ya te sale varias personas. Como que las mismas redes es como concientizar, realmente no como convencerte, sino concientizar que no es algo malo, como quitar esos tabús. Y sí se ha avanzado, yo considero bastantísimo. ¿Hay algo que has aprendido gracias a las redes sociales que no sabías del tatuaje? Sí, tanto cuidados, no sé, tips para que tus tatuajes se vean mejor. Sí, yo no sabía que había tatuajes de mano alzada. Hay tipos de tinta que si las usas ya no puedes hacer un tipo de scan, creo que es un emayar, que te meten en la máquina porque tiene plomo. Y eso no lo sabía. Y ahora me arrepiento de no saberlo. Yo tampoco lo sabía, pero ya lo confirmaremos con la tatuadora del estudio. Por si acaso, sí, que a lo mejor era fake news o algo, a saber, pero es algo que me asustó mucho. Perfecto, muchas gracias. Encantada. Estamos de regreso en Pulsar hablando sobre los tatuajes y las redes sociales y veíamos lo que la gente nos decía y me llama la atención que en efecto la mayoría de las personas encuentra a su tatuador o tatuadora por redes sociales y habíamos hablado de cómo cambió el oficio, pero ¿cambió la clientela también? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez hay gente más tatuada. Cada vez hay más personas también que empiezan a una edad más temprana a tatuarse. Sobre todo también influenciado justamente por las mismas redes sociales, pero si encuentras tu tatuador, encuentras el estudio en redes sociales, pero también también hay otras personas en redes como cantantes, influencers, jugadores de, ya sabes, deportes, etcétera, que cargan los tatuajes y entonces ya es como, o sea, a mí me han, por ejemplo, como cotizado así de que me mandan ya sabes, el tatuaje de tal jugador y es como, quiero el tatuaje que trae esa persona. O sea, entonces ya es también como una cuestión también como a veces sí aspiracional. Aunque creo que en México todavía estamos en un lugar en el que el tatuaje todavía significa cosas. O sea, como que tratas de encontrarle un sentido, digamos, como, o un significado como mucho más profundo como al tatuaje. Estamos muy en ese lugar, aunque claro, también existen tatuajes que simplemente te haces porque, pues, por decorar porque el te cuerpo. gustó y ya. Ajá, exactamente, como una cuestión de, pues porque se ve bien y ya. Otra de las cosas que mencionaban los jóvenes era acerca de los prejuicios, ¿no? Y entonces decían que justo lo que dices, vemos futbolistas, antes se asociaba con algo malo los tatuajes y ahora, bueno, hasta nuestra presidenta de México tiene tatuajes, ¿no? Entonces ya no necesariamente es algo negativo, pero ¿crees que ahora hay un prejuicio o un estereotipo a cómo te tienes que ver si estás tatuado? Sí, digo, es que tatuajes existen de demasiados tipos, o sea, es como ya también la técnica del tatuaje y las herramientas que tenemos disponibles de tatuaje han llegado a un lugar en el que se han ya desarrollado demasiadas técnicas, entonces podemos tener como tatuajes de 1 centímetro y podemos tener toda la espalda y los estilos ya son tan variados que en realidad es toda un abanico de opciones de donde una puede elegir para decir cómo quieres, como a final de cuentas hacer tu propia expresión de tu propio cuerpo. Entonces, sí, obviamente hay tipos de tatuajes que están más relacionados a ciertas cosas o justamente a cómo empezó el tatuaje, que pues sí, ¿no? O sea, viene también como del barrio, viene una gran cultura del tatuaje viene de las cárceles,
Entonces, pues sí, eran asociados con eso, pero ahora en siglo XXI, pues ya es como también una cosa como pues, más cool. Algo cool. Más de, algo de, sí, estoy tatuada, estoy cool. O sea, y digo, sobre todo también en los espacios como más urbanos, ¿no? Como en la capital, prácticamente de 10 personas que conoces, yo creo que 8 están tatuadas. Y a lo mejor los otros 2 también, pero no los tienen visibles. O sea, sí creo que hay una gran cantidad de personas que están tatuadas. Y también pensaba que esto, o sea, la discriminación hacia el tatuaje, como sucede con muchas discriminaciones, pues se juntan, ¿no? Entonces seguramente no es lo mismo ver a la influencer güera con poder adquisitivo tatuada. Pues creo que es la misma como doble moral de, que te digo, ciertos tatuajes o ciertas estéticas se relacionan a un sector, pero otras son como, ya se ven diferente, a pesar de que es lo mismo, es un tatuaje. Ahora se me vino a la cabeza que también fue muy viral en redes cuando las hijas de Peña Nieto se tatuaron, que volaron un tatuador para que las tatuaran en Los Pinos y era una cosita así. Sí, y que costaba mucho dinero. ¿Tú a qué estereotipos te enfrentas al ser una mujer tatuadora? Yo creo que, yo no creo que tenga que ver la gráfica con el género de las personas, porque conozco a muchos tatuadores hombres que tienen otro tipo de sensibilidades y que no necesariamente hacen como los tatuajes como más cargados o ya sabes, como es justamente este estereotipo de los tatuajes gruesos, cargados son para hombres y los tatuajes finos y son para mujeres, ¿no? O sea, como que tenemos esa concepción en nuestra cabeza, nuestro subconsciente, pero creo que sí ciertas como estéticas pues están a veces más asociadas como a las mujeres o a los hombres, incluso como quien lo realiza, como los mismos tatuadores. O sea, sí es cierto de alguna manera que las mujeres a veces, o sea, que más mujeres hacen como tatuaje de línea fina y que más hombres hacen tatuaje tradicional. Sí, o sea, a final de cuentas sigue existiendo eso, no que no existan como por los dos lados las mismas cosas, pero yo en ese sentido, como mi tatuaje es como más divertido, más caricaturesco, menos cargado, más sobrio, sin tanto sombreado, creo que para las escuelas viejas, o sea, como que sí estuve en el momento en el que el tatuaje era como justo... no sé, como si no estuvieras haciendo tatuaje de verdad, porque esos no son tatuajes, esa no es así no se debe de ver un tatuaje, el tatuaje se debe de ver de cierta manera, que se me hace como más conservador que otra cosa, a pesar de que estemos hablando de el tatuaje, hay purismos y hay conservadurismo en el mismo tatuaje. Qué loco cómo se van replicando todos esos prejuicios aún en algo que consideraríamos que tendría que ser más abierto. Con esta reflexión nos vamos a un corte, pero al regresar Carminja nos contará un poco más sobre su contenido, así que quédense en Pulsar. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. Estamos de regreso en Pulsar, entre memes, TikToks y redes sociales. Hoy, entre las redes y el tatuaje, con una tatuadora, pero también creas contenido, como vimos algunos ejemplos y además nos has compartido que ya casi es un requisito. Sí. ¿No? ¿Tienes algún contenido que se haya vuelto viral? Tengo varios contenidos virales, pero como también soy comiquera, en realidad ha sido más como en el lugar del contenido que subo de cómic y viñetas. ¿Y por qué se volvieron virales? Porque hablo de machismo. O sea, porque hablo de cosas que nos afectan a las mujeres y entonces, pues sí. Eso no gusta. Enoja. Eso enoja. ¿Entonces ha sido tu contenido también más funado? Sí, de alguna manera, sí. Siempre hablar de hablar de las cosas que nos afectan como mujeres y también dentro de la misma comunidad LGBT, yo como lesbiana, también ha sido de lo que más odia a la gente. Esta respuesta es algo que se ha repetido mucho con los creadores de contenido que cuentan que su contenido más viral es también el más funado. ¿Qué tan importante es tener una marca personal en redes cuando eres tatuadora?
Uy, yo creo que muy, muy importante. A final de cuentas, digamos, el Instagram, pues también está creado para hacer como esta cosa como bien aesthetic, ¿no? O sea, como que cuando entras a una cuenta y ves así como de... Chile, mole, pozole. Exacto, o sea, cuando ves así como que todo revuelto, como que tampoco se antoja mucho como que seguir, o no se antoja mucho seguir scrolleando, no se antoja ver lo que hay. Igual cuando la calidad de las fotografías, de los videos no son tan buenos, pues eso habla mucho a final de cuentas también de quién está del otro lado y el cuidado que le pone también al trabajo. Yo sé que las redes son otro, o sea, no, a ver, también hay un error pensar que las cuentas que tienen más followers necesariamente son como los tatuadores más talentosos, porque tampoco es cierto, porque a final de cuentas existe demasiada edición también, y eso hay que también considerarlo. O sea, sabemos cuando los tatuajes no se ven así, o sea, cuando le das el zoom y no hay poro en la piel, es como... podríamos empezar a dudar, porque existen esos trucos y sí, hay veces que tienes que retocar cosas, pero llegar a ciertos extremos en los que el tatuaje no es, o sea, no se ve así en la vida real, creo que también es un poco ético, simplemente por conseguir como más followers en redes. Claro, pero eso lo sabes tú como tatuadora. O sea, yo veo un tatuaje editado y quizá no tengo el conocimiento ni de Photoshop, ni de diseño, ni nada, y no sabría que esté editado. Creo que queda como en la ética del creador y del tatuador, Sí, ¿no? claro. ¿Cuál ha sido el tatuaje que más te ha costado hacer? Al principio todos. Ahora creo que lo que es un poco trabajoso son los tatuajes simétricos, porque justamente tienes que, como el cuerpo no es simétrico, o siempre vas a tener un hombro más arriba que el otro, una mano más grande que otra, entonces es como crear estas ilusiones ópticas para que se vea simétrico, aunque no lo sea, porque el cuerpo mismo no es simétrico, y creo que tienen su grado de dificultad. Y más que las cosas que tatúo son las áreas a tatuar. O sea, hay áreas complicadísimas como el cuello, como el vientre bajo, como las alitas, que son espacios en los que tienes que estirar demasiada piel y las posiciones son recansadas. Como tatuar pecho, muchas veces ni siquiera lo puedes hacer sentada. Tienes que estar parada así de camarón, tratando de hacer el tatuaje. Entonces, más que lo que estás tatuando, a veces ciertas áreas son mucho más complicadas. ¿Te arrepientes de haber hecho algún tatuaje? Al principio sí, al principio había que practicar, había que comer, entonces decidí hacer tatuajes que tal vez no eran como lo que deseaba o lo que realmente quería hacer. No que fueran necesariamente en contra de mis principios, pero tal vez innecesario. Uh-huh. Si pudieras cambiar algo de las redes sociales con tu oficio, ¿qué sería? Ay, es que cambiaría muchas cosas de las redes sociales ahorita, o sea, digo, también es un problema ahorita que al final, o sea, los dueños de las redes sociales ahorita, pues tienen otros intereses y no están a favor muchas veces del contenido que alguien está haciendo por diferentes razones, porque ellos tienen sus propios intereses políticos y económicos, entonces como que hay que medio meterte en la misma, o sea, en la misma dinámica para tratar de que tenga algo de luz lo que estás haciendo, pero pues también se me hace como muy horrible que tengas que acudir a eso y estar en un espacio en el que sabes que las personas que lo llevan no son las mejores personas. Y que estás beneficiando al final. Exactamente, que ya sabes como que apoyan también discursos como conservadores de ultraderecha, entonces, y que tengas que estar ahí como sea, porque pues una tiene que chambear. Uh-huh. Ahorita decías que al principio sí te arrepentiste de algunos tatuajes, pero ahora pues ya eres una persona muy diferente, tus tatuajes y tu trabajo son distintos. ¿Qué mensaje te gustaría darle a esa Karenin que empezó a tatuar? Ay, creo que le diría que la dignidad va antes que el dinero. Que los malos tratos, incluso como una que ofrece un servicio, no, o sea, sabes, como siempre hay que
sí, no dejarte a final de cuentas, porque también recibir a gente y recibir a mucha gente implica un intercambio entre las personas que muchas veces no te tratan bien. Entonces, respetar eso, como respetar como los principios, creo que es lo que le diría. Perfecto. Karen Ninja, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos todo sobre el oficio del tatuaje y además de las redes sociales. Muchas gracias a ti por invitarme. Nos vemos la próxima semana aquí en Pulsar.